Buenos días. El tema que vamos a abordar hoy es el plan de ejecución de mejoras en la infraestructura de los hospitales tipo 2 José María Espinosa, mejor conocido como Chimpire, y José Rafael Rodríguez. Este se encuentra ubicado en la urbanización La Velita, Velitas 1, en Santa Ana de Coro, Estado Falcón. ¿Quién soy yo? Soy ingeniero civil. Mi nombre es Gilberto Isea, disculpe. Gilberto Isea del Moral, ingeniero civil, egresado de la UNEF. Soy magíster cienciarum en gerencia en calidad y productividad, egresado en 2018, también de la misma UNEF. Me mantengo en el libre ejercicio de la profesión en las áreas de elaboración de proyectos, gestión de proyectos en infraestructura. Me he encargado de la parte de diseño, supervisión en la parte de diseño, en las áreas de ingeniería estructural y proyectos de instalaciones sanitarias, gestión de costos y todo lo concerniente a los proyectos. Soy profesor en la categoría de instructor, adscrito al Departamento de Física y Matemáticas desde 2014. Actualmente me encuentro asignado al programa de Ingeniería Biomédica en la unidad de cálculo numérico. La siguiente exposición vamos a hablar brevemente sobre el abordaje desde el punto de vista de gestión. Cómo se manejó eso, el uso de algunas herramientas desde el punto de vista gerencial que nos sirvieron para medir y tomar decisiones durante todo el periodo temporal del proyecto. El proyecto en cuestión se basó en 4 fases. El diagnóstico de ambos centros hospitalarios, se elaboró una propuesta, se planificaron actividades a ejecutar y finalmente se ejecutó el proyecto. Estas fases fueron estándar para ambos proyectos. Estos proyectos se realizaron entre los meses de octubre de 2018 y julio de 2019. Se trabajó en paralelo en un porcentaje debido a los tiempos de entrega que pidió el ente contratante, en este caso la Gobernación del Estado Falcón, y pudimos adelantar varias cuestiones. Una de las cosas que antes de abordar este proceso es que nosotros estandarizamos eso. ¿Por qué? Básicamente nosotros, la realidad que tenemos es que los hospitales tenían, ese par de hospitales, en este caso, tenían un grado de deterioro parecido, más no igual. Y eso lo voy a ir explicando. En esta es la parte de diagnóstico, ¿no? Que es lo que yo decía en la lámina anterior, que encontramos básicamente lo mismo. Muchas paredes agrietadas, sobre todo por el efecto de arcillas expansivas. Los sistemas de servicio, aquí lo estoy generalizando, pero en los sistemas hospitalarios se trabaja, ellos llaman servicios, los servicios médicos, pero desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de infraestructura, los sistemas de servicio tenemos que, aquí vemos los problemas de la parte de adecuación a la salud, las tomas especiales que se utilizan en los quirófanos y áreas de atención, como las tomas de oxígeno, el mal estado del área quirúrgica. En el caso del José María Espinosa, estaba funcionando, pero había un problema de agrietamiento de paredes, sobre todo en sala de parto, y eso hubo que atacarlo. Asimismo, en el José Rafael Rodríguez de la urbanización La Velita, el área quirúrgica estaba totalmente fuera de servicio. Allí no existía nada, no había luz. Las instalaciones mecánicas, ahí colocamos a lo que es el aire acondicionado y las bombas centrífugas, en promedio estaban en un 40% de funcionamiento.
eso es la parte vital para poder poner en funcionamiento ese proyecto. Esto es una realidad que vamos a ver siempre, sobre todo en los sistemas de salud, porque es una parte primordial del usuario y su derecho a la salud de acceder al sistema de salud pública. En el estado Falcón tenemos el Hospital Alfredo Van Grieken, que es un hospital tipo 4. Hospital tipo 4 es el que tiene que ver con los diferentes, todos los servicios. Y los hospitales tipo 2, como el caso del José María Espinosa y el José Rafael Rodríguez, son, vamos a decir, de menos capacidad. Sobre eso se mide en capacidad de cama y capacidad de servicio. En el José María Espinosa es un hospital que luego de estos trabajos se enfocó más a la parte de materno-infantil. Ya la parte de cirugías electivas se redujo a lo que ellos hacían, mientras que el José Rafael Rodríguez sí se destinó más para la parte de cirugía y por lo tanto teníamos que habilitar urgentemente el quirófano. En esta parte de la elaboración de la propuesta, nosotros fuimos a campo, tomamos mediciones de cantidades de obras, tomamos fotografías, tomamos entrevistas con el personal, porque muchas veces el personal que está allí, y muchos le dicen el doliente, es el que nos va a dar la información de primera mano. A veces hay que bajarle un poco al sesgo, porque cuando uno llega como empresa, como ente contratista o bien sea el ente público, van a pedir de todo. Y por eso es que nosotros, en base a esa toma de datos, establecimos metas y objetivos. Esas metas y objetivos eran las prioridades que nosotros teníamos que tomar. En el caso del José María Espinosa, el detalle era habilitar al 100% el área quirúrgica y el área de emergencia. No se nos pidió, y sin embargo se hizo en la propuesta como una segunda parte, rescatar las áreas administrativas. Allí el objetivo principal de ese caso era el área quirúrgica, donde lo que nos correspondió fue cambiar los sistemas de oxígeno, colocarle pintura y sustituir la cerámica que se encuentran en los quirófanos, porque ya no cumple con las normas. Anteriormente se le colocaba cerámica, pero las nuevas normativas nos dicen que ya las juntas de la cerámica, allí se alojan bacterias y todo eso, así que hubo que eliminar ese recubrimiento. Después establecimos indicadores. Nosotros manejamos indicadores, y para hacer una breve explicación, existen indicadores de eficiencia y de eficacia. En este caso, teníamos que trabajar con eficiencia, en base al tiempo. A nosotros se nos pidió, y por eso fue que establecimos los indicadores y elaboramos todo eso. ¿Por qué? Porque el gobierno regional, a través del gobernador, nos pidieron pues que entregáramos en el tiempo perentorio la obra del José María Espinosa. Nosotros establecimos un tiempo bastante arriesgado desde el punto de vista de obras civiles, de 6 semanas, arrancando el 30 de octubre y finalizando el 14 de diciembre de ese año. Paralelo a eso, se empezaron los procesos del José Rafael Rodríguez. El José Rafael Rodríguez lo empezamos a inspeccionar ya para finales de noviembre, alrededor del 28 o 29 de noviembre, donde establecimos la toma de datos y establecimos las metas. Se crearon los indicadores en el caso de Chimpire, el José María Espinosa, también es conocido como Chimpire para
para la población de la ciudad de Coro. Nosotros medimos todos los procesos en base a indicadores de eficiencia. Aquí no trabajamos con cuadro de mando integral, que es la meta cuando trabajamos desde el punto de vista estratégico, porque en mi caso yo no manejaba recursos económicos directos, sino recursos materiales y recursos humanos. Esas eran las procuras que nos tocaba a mí. Ya la parte estratégica era otra cosa y eso era a nivel de la empresa. Nosotros establecimos un estándar para ambas planificaciones, para ambas obras. Hicimos demoliciones exploratorias en la fase de diagnóstico. ¿Por qué? Porque no teníamos la suficiente información y hasta qué punto teníamos daño. En el caso del José Rafael Rodríguez, que es el de la velita, es una infraestructura que tiene 35 años al día de hoy y fue inaugurado en el año 1987 y había tenido pocas intervenciones. Así que nos dimos a la tarea de revisar minuciosamente y hacer algunas demoliciones. Establecimos diferentes prioridades en áreas de atención. ¿Esto por qué? Ya la experiencia del José María Espinosa nos dice de que esto hay que trabajarlo por fase. Y esto es una información general. Los hospitales no se pueden cerrar. Se pueden limitar en base a servicios, pero nunca se debe de cerrar en un 100%. En el caso de las prioridades, en el caso del José María Espinosa, eso se divide en dos módulos: el área de servicio, el área quirúrgica y hospitalización, y el área de emergencia. Nosotros cerramos el área de quirúrgica, la intervinimos, eso se hizo en 3 semanas, se activaron los servicios, pero se cerró. Una vez que nosotros pasamos al área de emergencia, la emergencia se limitó a un espacio que ellos dispusieron para atención primaria de salud. Ya no se podía hacer hospitalización de emergencia. Eso nos dio pie y experiencia para llevar a la velita, al José Rafael Rodríguez, que cerrar el módulo, ahí nos tocó cerrar el módulo principal, pero habilitamos lo que era el antiguo laboratorio y la parte de odontología, que tenía unos consultorios que sirvieron de emergencia. Sin embargo, en ese caso, nosotros tuvimos que colocar conexiones de emergencia eléctrica porque la planta no servía, no le daba servicio por emergencia a esa área que dispusimos. Así que tuvimos que hacer algunas instalaciones provisionales mientras duramos haciendo el proceso. Aquí implementamos los indicadores. Medimos cada proceso constructivo que se estaba realizando. Estos indicadores nos ayudaban a tomar las decisiones. Nosotros demolíamos, y así como estaba paralelo a lo que estábamos demoliendo, los indicadores nos decían que estábamos trabajando, ejecutábamos una demolición de paredes, por ejemplo, pero pero podíamos implementar la canalización eléctrica, la canalización de aguas blancas, porque nos estaba diciendo la medición. Y podíamos adelantar actividades que, mediante la creación de un diagrama de Gantt, teníamos las actividades en detalle y los plazos de entrega. Este diagrama de Gantt que se ven por aquí es una muestra del diagrama de Gantt que se utilizó en la obra, en este caso de Chimpire. Por ejemplo, tenemos 7 actividades, 7 partidas. Aquí teníamos ninguno en ese momento estaba en ruta crítica porque así lo establecimos.
cada uno de los recursos, cada una de las cantidades de obra, la fecha de inicio y la fecha de fin. Estas obras nosotros las medíamos con los indicadores y tomábamos decisiones. Por ejemplo, el cielo raso, que es la partida 4, nosotros establecimos 5 días para hacerlo porque era algo rápido. Sin embargo, tanto el desmontaje como la colocación se hicieron en 4 días, estábamos ganando un día. Ese día nos permitió empezar el mantenimiento y pulitura de pisos interiores de granito. Ese es un trabajo que requiere tiempo. Inclusive, en el caso del José Rafael Rodríguez de la Velita, hubo que hacer nuevos diseños, hubo que crear, construir nuevos pisos, porque tenían en unos lados cerámica y hubo que uniformar todo eso. Este diagrama de Gantt fue aplicado en ambas obras. ¿Cómo ejecutamos en la fase del proyecto? Estaba mi persona como ingeniero residente. Yo me encargaba de la procura, de hacer los reportes hacia administración de todo lo que necesitaba, inclusive el pago de personal. Todo eso se encargaba la parte de procura. Tenía a mi cargo un supervisor, otro ingeniero civil, que se encargaba de supervisarme las cuadrillas de trabajo y me hacía la medición y control de los indicadores y las cantidades de obra. Igualmente, llegó un momento que estaban ambas obras paralelas. Yo estaba en una obra, la que estaba más crítica, que era la que había que entregar, que era el José María Espinosa, y el supervisor de campo yo lo trasladé a la Velita para que me adelantara el trabajo. Él medía. Con esas mediciones también nosotros le cancelábamos a las cuadrillas que teníamos por outsourcing. En este caso era el granito, que hubo que contratarlo a una empresa especializada, y las personas que se encargaron de hacer el paisajismo. Eso fue una mano de obra que hubo que contratar. De resto, el 80% de las actividades fueron realizadas íntegramente con nuestro personal. Durante la ejecución del proyecto, y considero que la más crítica fue la de José Rafael Rodríguez, porque no solamente son los procesos país, la problemática país. La urbanización La Velita tenía una serie de requerimientos hacia el proyecto. Eso nos frenó un poco en la ejecución de los trabajos. Además de eso, se produjeron problemas políticos a principios del año 2019 y el más importante de todo, nosotros teníamos planificada entregar la obra para el mes de mayo. No se hizo para el mes de mayo porque se produjo el apagón nacional, que nos paralizó sobre todo la parte de procura de material y pago de personal. Nosotros tuvimos que armar un plan de contingencia, a pesar de que teníamos luz eléctrica para hacer algunos trabajos dentro del área de Chimpire, del área de José Rafael Rodríguez, carecíamos de material suficiente. Y eso es una cadena. Nosotros tuvimos que replanificar todas las acciones una vez que se estableció el sistema eléctrico nacional. Y por ello es que se entrega la obra para el mes de mayo. En el caso del José María Espinosa, ya en ese momento se estaba tomando la parte de costo, había escasez de muchos materiales, ya la economía nacional, teníamos que adaptarnos a los nuevos tiempos, que era la dolarización que se fue produciendo en el país. Nosotros tuvimos que ajustarnos, hacer muchas reconsideraciones de precios
y eso se traduce en el encarecimiento muchas veces de la obra. Y ahí fue donde establecimos fases. Afortunadamente, y gracias a las negociaciones que se hicieron con los entes contratantes, se pudieron, en el caso de José María Espinosa, se hizo la primera parte en total. No se trabajó con el área administrativa, esa parte no la tocamos. El alcance lo limitamos nada más hacia emergencia y hacia el área quirúrgica. Y en el José Rafael Rodríguez tuvimos que dejar de lado la parte de odontología, que se hizo recientemente, y el área de atención al adulto mayor. Eso hubo que sacarlo del proyecto y darle más prioridad a las áreas principales, que son las consultas, la emergencia, la parte quirúrgica y otros servicios que ellos poseen en ese trabajo, en ese centro hospitalario. Aquí tenemos que tener este tipo de trabajo nos deja muchas reflexiones. Aquí voy a enumerar 4, pero voy a ir englobando varias allí. Toda obra civil debe ser planificada con gran detalle para evitar retraso. Esto es primordial. Nosotros como responsables de obra, bien sea gerentes, administradores de contratos, ingenieros residentes, el mismo ingeniero inspector, debemos de ser claros con las actividades que se deben hacer. Aquí el éxito que tuvimos, y yo le digo que fue un éxito, fue por la planificación que tuvimos. El hacer demoliciones exploratorias nos dio mucha información para ver el estado del arte a lo que nos estábamos encontrando. A veces uno se puede conseguir lo que se le llama coloquialmente, lo que los albañiles dicen cangrejo, y eso inclusive nos va a encarecer más la obra o dejarla de hacer. El detalle de esto es primordial, tener claro cada actividad que se vamos a hacer y tomar las decisiones antes de empezar la obra. Conocer y sistematizar cada proceso constructivo para sacar el mayor provecho de los mismos. Tenemos que conocer cada proceso y, si es posible, saber los rendimientos. Rendimiento real. Rendimientos que podamos decir, pues, que, por ejemplo, un levantamiento de una pared con recubrimiento, 100 metros cuadrados se hagan en 2 semanas. Esto tenemos que conocerlo al dedillo, porque eso nos da la información necesaria a la hora de planificar. Por eso es que los equipos de trabajo tienen que ser multidisciplinarios a la hora de elaborar estas propuestas, sobre todo cuando son tan neurálgicas para el usuario, en este caso el colectivo regional. Establecer un cuadro de mando para medir la eficiencia de cada proceso, para controlarlo al máximo con el fin de tomar decisiones concretas y establecer prioridades. Esto es importante. A nosotros en el José Rafael Rodríguez no podíamos habilitar en base a lo que íbamos haciendo. En cambio, en el José María Espinosa sí. Nosotros teníamos listo el área quirúrgica. Inclusive se dijo que podían empezar a hacer las operaciones, las cirugías y todo eso, pero al final, como faltaba poco tiempo, ellos decidieron no usarlo. Sin embargo, nosotros como empresa lo hicimos. Nosotros fuimos consolidando cada espacio, y cada espacio que se hacía se cerraba y quedaba a disposición por unos días por la empresa, y luego se le hacía entrega al ente contratante. En el caso del José María Espinosa, nosotros la orden fue habilitar todo el área que habíamos intervenido y entregarla. En el José Rafael Rodríguez se habilitó una parte
que era la parte de emergencia, se habilitó primero. Después que consolidamos esa parte, nos fuimos a las áreas, claro, y también la población de la urbanización La Velita está allí mismo, y ese hospital tipo incluye hasta comunidades rurales del municipio de Miranda, como ese Boyal, El Recreo, Fundabarrio, así que teníamos que tener una atención primaria de salud en la parte de emergencia. Disponer de los recursos para los procesos constructivos con antelación al momento que se tiene que ejecutar. Así se gana tiempo. Cuando se planifica una actividad, es donde tiene que haber la sinergia entre la parte de administración y los que estamos en el campo como está. Si nosotros tenemos estipulado empezar una actividad o un proceso dentro de 3 semanas, es menester tener esos recursos, sobre todo materiales, una semana antes mínimo en el campo. ¿Por qué? Porque podemos adelantar una actividad y arrancamos con la otra, paralelo, no nos paramos. Es difícil, y eso no sucedió en el José Rafael Rodríguez de La Velita, que en ese momento había una escasez de cemento. ¿Y en qué obra civil no se usa cemento? Por Dios. A veces nos parábamos una semana porque Inversec no nos enviaba el cemento y teníamos que correr. No era como en los tiempos actuales de hace 2 años para acá, que uno consigue cemento como en tiempos anteriores, como hace más de 20 años, que uno llegaba y compraba las cantidades requeridas. Hubo materiales, por ejemplo, lo que era la parte de instalaciones, eso se tuvo con 2 semanas de antelación del arranque de la obra. Cuando nosotros hicimos la fase de diagnóstico, nosotros comenzamos a comprar. Lo hicimos adelantado de una vez. Y pudimos empezar a explorar y empezar ya de hecho, nosotros teníamos los servicios, lo que era agua y luz, ya las teníamos cubiertas antes de todo. Antes de todo, ya cuando empezó la fase de recubrimiento, que es una de las fases que más quitan tiempo, ya nosotros teníamos allí. Pero la parte de pintura, sobre todo para abaratar costos, esto es muy importante, y entregar un trabajo con calidad, nosotros tuvimos que irnos del Estado Falcón a hacer la compra de pintura. Se hizo toda en Valencia y se trajo. Y aparte de que la empresa que ejecutó, que es una empresa perteneciente al grupo publicitario Edgar Graphic, ellos ahí se hicieron una cantidad de murales de identificación, todo eso ya se tenía un mes antes de la entrega de la obra. Y estuvo previsto también entregar las últimas 4 semanas, hubo que redoblar los turnos. Ya no se trabajaba hasta las 5 de la tarde, sino que entraba un turno a las 6 de la tarde hasta las 2, 3 de la mañana. Ahí se trabajó a ritmo forzado porque eso lo pidió la planificación final para que pudiéramos entregar el día de coro, que fue el 26 de julio de 2019. Así que siempre nos dejan una reflexión. Toda obra civil, la experiencia, en mi caso, me dice que ninguna es igual a la otra, a pesar de que queramos hacer lo mismo. Yo trabajé como un proceso, traté de estandarizar ambas obras porque eran centros hospitalarios, pero vamos a tener ciertas diferencias, sobre todo en los enfoques constructivos o los enfoques con que vamos a trabajar. Yo siempre digo que esto es el ingeniero civil tiene que estar en constante reinvención, no dedicarse, nosotros tenemos que medir, buscar más eficiencia en el proceso, nosotros no quedarnos así, yo hago una pared en 15 días, no, pero es que podemos buscar la manera de hacerlo en 10, esos días restantes
Podemos utilizar el personal que tenemos para hacer otras cosas. Igual que si ya hemos terminado una parte y podemos ingresar otra fase en esa misma zona, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. La cuestión es no perder tiempo. A veces también los recursos financieros nos retrasan un poco. Eso es lógico. Pero nosotros tenemos que gestionar siempre utilizando la imaginación. Tenemos que, a veces, nosotros parecemos unos maromeros, unos equilibristas buscando todo, que se mantenga en equilibrio, que todos los procesos se cumplan en completa armonía, aunque en la construcción siempre va a pasar algún detalle, siempre, por más de que tengamos planificado, a veces nos va a salir alguna cuestión que estaba afuera, y eso tenemos que evitarlo. Por eso es que es bueno conocerse cada proceso y conocerse los pros y contras, porque no es lo mismo levantar una pared con una altura de 3 metros de altura que una pared en un entrepiso. El tiempo es más difícil, el grado de dificultad es mayor, y eso es lo que tenemos que medir nosotros. Y saber identificar bien qué actividad no se nos va a chocar con otra. Antes de, por ejemplo, impermeabilizar, nosotros tenemos que ver qué tuberías, qué canalizaciones eléctricas, qué tuberías de aguas blancas, aguas negras pasan por allí. Si hay que hacerle algún daño, repararlo, porque vamos a producir algo que se llama el retrabajo. O sea, nos vamos a dar cuenta que está mal una canalización eléctrica o un cable que hay que pasar por allí después que impermeabilicemos. Por eso es que es bueno hacer un proceso, revisar bien antes de colocar un sobretecho, como hicimos en este caso, y colocar finalmente la capa asfáltica. Y a manera de una reflexión final, lo tomamos así, es que nosotros, cada obra es un aprendizaje distinto. Y enseñar y siempre tener un equipo de trabajo que sepa hacia dónde queremos ir. Siempre mantener el mismo equipo de trabajo en las partes de albañilería, en la parte de electricidad, en la parte de plomería, en la parte de instalaciones mecánicas. Siempre tener el mismo personal, que tenga que tenga la misma esencia y la filosofía de trabajo. Eso es lo que siempre le digo yo a los que han trabajado conmigo, tienen muchos años y ya saben qué es lo que uno quiere y cómo quiere las cosas. Ese mismo sentido de pertenencia que uno le inculca al trabajador, te hace como que dedicarte a otras cosas que más lo necesitan, porque sabe cuando uno conoce el personal. Y solo aprendiendo y trabajando podemos salir de abajo, porque no conozco otra manera. Esa es una frase que siempre se la aplico a mis trabajadores y a mis alumnos, que la dijo el gran Renio Tolina. Muchas gracias por su atención, y estamos a la hora.